El 4 de agosto de 2002, en un pequeño pueblo de Cambridgeshire llamado Soham, se produjo la desaparición de dos colegialas de 10 años de edad. Holly Wells y Jessica Chapman. La primera gran historia que nos ocupa esta noche. La llamaremos Una vela al viento. Están viendo Sky News. Conectamos ahora con Soham. La búsqueda de Holly Wells y Jessica Chapman se ha ampliado esta noche a los campos cercanos a su escuela primaria. Su desaparición desencadenó la mayor búsqueda jamás vista en Gran Bretaña. Tenían la atención de medios de todo el mundo. Incluso estrellas nacionales se dirigieron a la nación pidiendo ayuda para encontrar a las niñas. Vuelve a casa. Todo está perdonado, solo vuelve a casa. Gran Bretaña contuvo la respiración y rezó por su regreso. Pero 2 semanas más tarde se produjo la noticia que todo el mundo temía. Habían encontrado los cuerpos de Holly y Jessica. Habían sido brutalmente asesinadas y luego abandonadas en el campo, a pocos kilómetros de sus hogares. ¿Y qué pasa con el responsable de sus asesinatos? Pues que esa persona había estado en Soham todo el tiempo. Ian Huntley conocía a sus víctimas, trabajaba en la escuela de las niñas, había estado ayudando a la policía en sus búsquedas. Incluso había aparecido en las noticias nacionales, pidiendo información sobre el paradero de las 2 niñas desaparecidas. Cuando te toca vivir algo así es duro. Dadme un segundo. Los asesinos son también maestros del engaño al público y del autoengaño. Se mienten a sí mismos todo el tiempo. En lo que a mí respecta, quiero que Ian Huntley se pudra en el infierno. Si hubiera sabido que iba a hacerles eso a esas 2 niñas, creo que lo habría matado. En definitiva, fue algo terrible. A medida que se acerca el 10º aniversario de las trágicas muertes de Holly y Jessica, ¿qué hemos aprendido realmente? ¿De qué modo se podría evitar que otro individuo como Huntley ataque de nuevo? En la mañana del lunes 5 de agosto de 2002, la noticia sobre la desaparición de 2 niñas en Soham empezó a circular por las salas de prensa de todo el país. El presentador de Sky News, Jeremy Thompson, recuerda perfectamente aquella mañana y los acontecimientos que siguieron. La prensa del país al completo se había despertado ese lunes por la mañana con una noticia que ya empezaba a cobrar fuerza, y cuando entré a hacer mi programa, ya era la noticia más importante del día. Habían pasado 24 horas desde la desaparición de las 2 niñas. Era uno de esos largos y calurosos días de verano, en los que quizás no había muchas más noticias, pero esta parecía despertar el interés del público. Todos se sintieron atraídos por esta triste historia. Una simple fotografía, tomada tan solo 1 hora y media antes de la desaparición de las niñas, dio la vuelta al mundo, y mientras la comunidad se unía para ayudar en la búsqueda, la escuela de las niñas se convirtió en el cuartel general de la policía. 4 días después de la noticia, las chicas seguían desaparecidas, y la policía parecía no saber qué les había pasado, ni a dónde habían ido. Se habían desvanecido literalmente en el aire. 4 días después, se había vuelto una noticia tan importante, que decidimos que debíamos ir allí. Y comenzamos a presentar nuestros programas desde Soham. La magnitud que cobró este caso era algo realmente inaudito para la época en la que nos encontrábamos. Esta era, sin lugar a duda, la mayor investigación policial que se había producido en el país. El cuerpo de policía que llevaba esa investigación era uno de los más pequeños, pero estaba recopilando todo el material que podían, llegado de todo el mundo. Cualquier caso de desaparición de niños, o de cualquier tipo de tragedia que involucre a menores, es sin duda el peor escenario posible para cualquier ministro del Interior. Estamos justo en el corazón del pueblo de Soham. Esta es la Plaza Red Lion. Las chicas habían salido de su casa tras una barbacoa familiar y pararon por el camino para comprar unos dulces. Más tarde hablaron con el conserje, Ian Huntley. Dijo que después de despedirse, habían seguido hasta aquí, en Clay Lane, y que probablemente habían terminado en la Plaza Red Lion, junto al monumento a los caídos. Y ahí es donde casi se pierde por completo todo rastro de ellas. Con los medios de comunicación de todo el mundo reunidos en el pequeño pueblo de Cambridgeshire, y la creciente e incesante presión para encontrar a las chicas, empezó a quedar claro que este caso era demasiado para la pequeña e inexperta policía local, y ahí fue cuando empezaron a aparecer grietas en la investigación. Decidieron solicitar la ayuda del inspector jefe de policía Martin Underhill,
Él ya contaba con experiencia en otro caso similar muy famoso, el secuestro de la niña Sarah Payne. Recuerdo que cuando me reuní con el oficial superior que encabezaba la investigación, su cara era la viva imagen del asombro y el horror. De hecho le dije, ¿seguro que estás bien? Y él respondió, en absoluto. Estoy muy abrumado por esto. ¿Qué debo hacer? Debido a que no se había dado prioridad al caso con la suficiente rapidez, y no se habían puesto en marcha las líneas de investigación adecuadas, comenzó a cundir un pánico generalizado. Cuando se trata del secuestro de un menor, tenemos lo que se llama la hora de oro, que se refiere a que todo lo que reúnas en las primeras horas puede determinar el curso de toda la investigación. El problema en Soham fue que esas primeras horas se perdieron. No tiene sentido culpar a las personas si no han recibido la formación adecuada. No se les ha dado el contexto necesario y no comprenden la gravedad del asunto. A pesar de haber perdido un tiempo valioso en las primeras fases del caso, la policía de Cambridgeshire rápidamente descartó a los que no eran responsables de la desaparición de las niñas. Cuando desaparece un niño, hay 9 hipótesis diferentes sobre lo que podría haber ocurrido. Y en 3 de ellas está implicada la familia. Algo que quedó claro rápidamente y se pudo eliminar de la ecuación fue que las familias Chapman y Wells no estaban implicadas. Y entonces te das cuenta de que, a menos de que haya ocurrido un terrible accidente, alguien más está implicado. Hay un responsable de la desaparición, el secuestro o incluso el posible asesinato de estas niñas. Alguien con muchos deseos de ayudar en la investigación era un joven llamado Ian Huntley. Era el conserje de la escuela. Pero también era el novio de la auxiliar de aula favorita de las niñas, Maxine Carr. Ian llevó a la policía a registrar el colegio y les dijo que fue la última persona que vio a Holly y Jessica. Ya habían pasado aproximadamente 10 días desde la desaparición de las niñas y parecía que la investigación policial había perdido impulso. Entonces decidimos volver a transmitir nuestros programas desde allí, y tuvimos un día entero de emisiones. La idea era que, tal vez, podíamos avivar un poco la investigación, y con eso atraer de nuevo la atención pública sobre la historia. Intenté recorrer la línea temporal de los últimos movimientos conocidos de las 2 niñas. Desde que salieron de la barbacoa familiar y vinieron aquí, a la pequeña tienda de golosinas del pabellón deportivo, en el recinto del colegio local. Y entonces pensé que sería mejor hablar con la última persona que dijo haberlas visto con vida, y ese por supuesto era Ian Huntley. Tuve una charla con él fuera de su casa, que está frente al colegio del pueblo. Justo ahí. ¿Cómo sabemos que estaban aquí a las 6:15? Porque tenemos un testigo ocular. Ian Huntley es alguien conocido. Hola Ian. Eres el conserje de la escuela. Las chicas, Jessica y Holly te conocen, y te vieron en la puerta principal. ¿Qué crees que pasó? Bueno, no conozco a las chicas. Yo estaba en la puerta lavando a mi perra, que se escapó y regresó hecha un desastre. Y ellas vinieron a preguntar cómo estaba la señorita Carr, porque ella les enseñaba en St. Andrews. Solo les dije que no estaba bien, porque no había conseguido el trabajo. Y ellas me pidieron que por favor le dijera que lo sentían mucho. Y se fueron en dirección a la biblioteca. Ese Ian Huntley era un tipo extraño, por así decirlo. No aparentaba ser un villano. En absoluto, no me malinterpretes. Hay muy poca gente que tiene la palabra asesino escrita en la frente, pero ya sabes, había algo un poco raro en él. Aunque la explicación que dio parecía plausible. Al ver la entrevista de Jeremy Thompson, Ian Huntley parece una persona normal. A primera vista, no hay nada que sugiera que esté mintiendo. Mira a la cámara. Y es bastante considerado en lo que dice. Parece ser bastante empático, y se muestra conmovido con todo lo que está pasando. La realidad es que es un hombre muy hábil para decir mentiras. En el pasado había sido interrogado varias veces, así que conocía exactamente los procedimientos. Los delincuentes sienten un gran placer al hablar con las cámaras. Se ha demostrado varias veces, y Huntley no fue la excepción. Él disfrutaba enormemente haciéndolo. Estaba encantado de mostrarse. Seguro que pensaba que estaba haciendo historia. Huntley, como muchos otros delincuentes, se había ubicado en el lugar exacto en el que quería estar. Ian Huntley tenía un visible y retorcido interés sexual en niñas pequeñas.
Estamos hablando de menores con edades comprendidas, probablemente, entre los 10 y los 16. Ese era el rango de edad que le interesaba para aprovecharse de ellas, y tenía muy claro cómo propiciar un acercamiento. Contactaba con ellas a través de amigos, y terminaban pasando mucho tiempo juntos. Su objetivo también era un número importante de mujeres adultas, a las que conocía en discotecas o clubes nocturnos. Así que estamos hablando de alguien que propiciaba cierto acercamiento y cierta situación, para agredir tanto a menores, como a adultas jóvenes. Es una persona que aprovechó su poder, que utilizó el control, y en gran medida, la influencia de los adultos, para cometer esos delitos contra sus víctimas. Alguien que abusó de mujeres muchas veces a lo largo de los años. Pero todavía había mucho más que contar del oscuro pasado de Ian Huntley. Ese hombre que en realidad tenía un semblante muy distinto del que acababa de presentar ante las cámaras. Antes de que Ian Huntley y su novia Maxine Carr se trasladaran a Soham, ya habían vivido bajo el mismo techo en Humberstone. Fui vecina de Ian Huntley y Maxine Carr durante unos 18 meses. Justo antes de que se mudaran a Soham, él pasaba la mayor parte del tiempo en casa. Su rutina era salir a trabajar, tal vez ir de compras, y volver a casa. Eso era todo. No iban a ninguna parte a pesar de que eran una pareja joven. Ian y Maxine ni siquiera iban al pub local. Morissa está de regreso en Scansthorpe. Justo el apartamento donde vivía, al lado de Huntley y Carr. Cuando hablé por primera vez con Ian Huntley, me pareció alguien muy tranquilo. Un chico encantador. Pero luego, con el paso de los meses, y tras conocerle un poco más, vi que era una persona muy desagradable y violenta. Huntley confió en Morissa, y le habló de las acusaciones que había sufrido en el pasado. Aquellas que habían llevado a la pareja a mudarse por todo el país. La policía apareció una noche. Así que fui a casa de Ian y Maxine, y les dije, ¿va todo bien? Y ahí fue cuando me di cuenta. Me empezó a contar todo. Dijo, estuve con una chica. Ella dijo que la violé, pero no es cierto. Entonces estuve en la cárcel una semana. Luego se empezaron a burlar de mí y de Maxine. Entonces nos mudamos a otro sitio. Tiempo después, otra joven dijo que yo, supuestamente, había abusado de ella, que la había violado. Pero no es verdad. Y luego Ian dijo, la policía se volvió a presentar en mi casa, y tuvimos que mudarnos de nuevo. Y así es como terminamos aquí. Un día, había terminado un turno nocturno de 12 horas. Estábamos en invierno, y eran las 6 de la mañana. Me detuve aquí, montada en mi bicicleta. Y lo vi a él, bajo mis escaleras. Me asustó. Me preguntó si podía darle 2 rebanadas de pan con mantequilla. Esa fue la primera vez que sentí un miedo real, ante la presencia de Ian Huntley, el día que me asustó de ese modo. Eso me hizo preguntarme si tal vez me vigilaba cuando volvía tarde a casa, o cuando volvía del trabajo. No pasó mucho tiempo hasta que el extraño comportamiento de Huntley se convirtió en violencia. Esta vez dirigida contra Maxine, la amiga de Morissa. Una noche salí con las chicas del trabajo. Cuando llegué a casa, escuché gritar a Maxine. Él estaba gritando, cierra la maldita boca. ¿Puedo decir eso? Claro. Le dijo, trágate esto, escoria. Ella le dijo que no quería, que no se sentía bien y que estaba sangrando. Y él dijo, ya te dije 1000 veces, Maxine, que estás aquí solo para servirme. Así fue. Entiendo que esto es muy difícil. Lo es. Cuando vives algo así, es duro. Permíteme un segundo. No pude soportarlo más. Así que bajé las escaleras y entré en su casa. Entonces golpeé a Ian. Agarré a Maxine y la llevé a mi casa. Me la llevé lejos de él. Y le dije a Maxine, no puedes permitirle esto. Eres una chica joven y buena, que extraña a su madre y también a sus hermanas. Solo vete. Si necesitas un billete de tren, te lo pago. De Grimsby a Scansthorpe no vale tan caro. Yo me encargo del billete, pero márchate ya. En verdad, no quiero estar aquí. Me duele saber que podría haber matado a gente que conozco y que quiero. Y saber que en su lugar, mató a las hijas de otra persona. No quiero estar aquí. No puedo con esto. Lo siento.
Huntley alejó a Maxine de su nueva amiga. Se mudó a Brick, a tan solo 16 kilómetros, y cambió su nombre a Nixon. Otra persona que más tarde experimentaría la doble personalidad del conserje era el propietario de un taller automotriz, John McLeod. En Nochebuena todos nos estábamos preparando para ir a tomarnos algo por Navidad. Cuando estábamos cerrando las puertas del taller, y todo el mundo estaba listo para salir por la puerta, apareció Ian Huntley, o mejor dicho, Ian Nixon, como lo conocíamos entonces. Llegó desesperado, en un pequeño auto rojo. Nos dijo que no estaba funcionando bien, y que necesitaba llegar a Cambridge. Podías ver la desesperación en la expresión de su rostro, así que era imposible no ayudarle, dado que era Navidad. Tras varios intentos, logramos hacerlo funcionar. Le dije a Ian que volviera después de Navidad y que ya lo pagaría entonces, porque necesitaba irme rápido. Él estuvo de acuerdo con mi propuesta. Cerramos las puertas y eso fue todo. No esperaba volver a ver a Ian hasta después de Navidad. La noche continuó como planeábamos. Y la reunión duró hasta la medianoche. En ese momento decidí que tenía que irme, ya que no quería llegar muy tarde a casa. Y justo en el momento en el que salía del pub, para regresar a mi casa, escuché a lo lejos unos gritos ensordecedores. Cuando llegué aquí, él estaba de este lado. Y había una chica del otro lado, hacia la puerta. Él la tenía agarrada por el cuello. Y le estaba dando golpes así, en el mismo punto de la cara, todo el tiempo. No paró en ningún momento de darle golpes. Incluso mientras yo le estaba gritando. De repente, me gritó, y me dijo que no me metiese en sus asuntos, y que me fuera por donde vine. Pero incluso durante esa acalorada discusión, no dejó de darle puñetazos. No tenía intención de dejar de golpearla, y la muchacha seguía gritando. Pero no había nada que yo pudiera hacer. Me vi obligado a subir las escaleras. Cualquiera lo habría hecho. Tenía que hacer algo. Pero no estaba preparado para lo que ocurrió después. Tiró a la muchacha al suelo, como si ella fuera un objeto, y entonces se vino hacia mí. Me empujó tan fuerte, que se golpeó con la pared, y tras eso, se cayó. En ese preciso momento, en el que pude ver bien su cara, fue cuando reconocí a Ian. Era el mismo tipo al que acababa de arreglarle el auto, y yo no podía creerlo. No podía creer la gran diferencia entre el comportamiento que tuvo en el taller, y cómo estaba actuando en ese momento. Maxine se volvió entonces contra mí y me dijo, mira lo que le hiciste. Ese comentario me dejó sorprendido. Pensé, puede que entonces, estos dos se merezcan el uno al otro. Recuerdo estar parado allí, mirando todo. Y saber que esas dos pequeñas niñas murieron, me hace pensar en ello. Si tuviera la oportunidad de regresar en el tiempo hasta ese momento otra vez, lo habría matado. Creo que es lo que tendría que haber hecho por aquel entonces, sobre todo, sabiendo que pude haber salvado a dos pequeñas niñas, que habrían podido vivir su vida. Conociendo el monstruo que era, como era, y lo que haría, lo habría hecho. Seguro que otro en mi lugar habría hecho lo mismo. Hay una justificación en la mente de Ian Huntley. Él pasa por un proceso en el que se justifica a sí mismo. Incluso puede que lo hable con otras personas. Podemos ver por su patrón de conducta y la forma en que interactuaba con las niñas, que en todas y cada una de las ocasiones estaba justificado para él, y la falta de acusación era parte de la justificación. Como resultado de eso, sus pensamientos distorsionados se vieron reforzados, creyendo que lo que hacía estaba bien, pero la posibilidad de salir airoso de la situación era lo más importante. Los asesinos son grandes maestros del engaño al público y del autoengaño. Se mienten a sí mismos todo el tiempo, así que puedes mirarlos a los ojos y ver que ya se convencieron de que no lo hicieron. En 2001, Ian volvió a cambiar su apellido a Huntley. Se mudó de nuevo con Maxine a Soham, para estar más cerca de su padre. Había dejado atrás un amplio historial de violencia y abusos sexuales. Maxine consiguió un trabajo en la escuela local. Y rápidamente Huntley también fue contratado como conserje. Nadie sabía quién era en verdad, ni eran conocedores de su oscuro pasado. Ian Huntley había tenido una serie de encuentros con la policía, en varias ocasiones. Durante bastante tiempo, la policía se encargó de mantener un registro detallado de esos encuentros. Pero luego fueron eliminados. Cuando hablamos de alguien que ha estado implicado en delitos sexuales contra mujeres jóvenes, una de las cosas que hay que vigilar es el posible desarrollo de un determinado patrón de conducta.
y por eso es importante guardar la información sobre alguien como Huntley. Necesitamos ocultarlo durante un poco más de lo que en otras ocasiones se guardaría, para ver si se desarrolla este patrón, pero como no se estaba llevando ningún registro sobre Huntley, no pudimos ver el patrón de desarrollo. La lista de errores cometidos por la policía de Humberside y Cambridgeshire seguía aumentando. El conserje debería haber sido el sospechoso número 1, pero lo que en verdad atormentaría a la policía era el lugar en el que habían basado sus investigaciones. Lo más importante que aprendimos con Sarah Payne fue a limpiar el suelo bajo tus propios pies. En otras palabras, empiezas en el centro y trabajas hacia afuera, pero debes asegurarte de que donde empezaste ya está despejado antes de empezar a moverte hacia afuera. Y trágicamente eso salió terriblemente mal en Soham, porque establecieron su centro de mando en la escuela, donde posteriormente se encontraría la ropa de las niñas. Además de ser el lugar de trabajo del principal sospechoso, Huntley. Y donde posiblemente estuvieron los cuerpos de las niñas en algún momento durante la investigación. Así que nunca tuvieron realmente la oportunidad de despejar el terreno bajo sus pies. Posteriormente, también salió a la luz que la escuela no había comprobado las referencias de Huntley. Maxine Carr había utilizado su influencia para conseguirle el trabajo. Huntley obviamente la controlaba. ¿Pero sabía Maxine dónde estaban Holly y Jessica? Aquí es donde montamos nuestra unidad de emisión principal. Aquí es donde hice muchos de los programas en directo ese día, desde High Street, una pequeña calle muy ruidosa aquí en el corazón de Soham. Aquí es donde entrevisté a Maxine Carr, justo en esta acera de High Street, y resultó ser una entrevista bastante reveladora. Esto es algo que probablemente recordaré por el resto de mi vida. Es lo que Holly me dio el último día del semestre. Estaba muy disgustada, porque al final, yo no había conseguido el trabajo. Y ese es el tipo de chica que era. Era encantadora y realmente bondadosa. Eso es bastante tierno, ¿no? Sí, lo es. Y fue justo después, cuando salimos del aire, que uno de los productores dijo, ¿sabes? Algo muy extraño es que Maxine Carr parecía estar hablando de las niñas en tiempo pasado. Y todos dijimos, sí, es cierto. Volvimos a ver la entrevista y nos pareció extraña. Dijimos que iríamos a hablar con la policía, la próxima vez que los viéramos, para contarles de la entrevista, pero supuse que de todas maneras la iban a ver en directo. Y presumí que esa sospecha ya estaba incluida en su perspectiva del caso. Puede que estuviera revelando algo. Y puede que lo estuviera haciendo sin ser consciente de ello. Pero fuera lo que fuera, está claro que ella sabía hasta cierto punto lo que había ocurrido, y que esas niñas habían estado allí. A la mañana siguiente, la historia tuvo un avance vertiginoso. Era extraordinario el ritmo al que se movía. Hace escasamente unos minutos, un hombre de 28 años y una mujer de 25, ambos de la zona de Soham, han hablado con los agentes del caso. Y han accedido a prestarnos declaración como testigos. En cuestión de segundos nos enteramos de que eran Huntley y Carr. A las 11:30 de la noche supe que les habían dejado ir y conseguí el número de teléfono de Maxine Carr. La llamé y le dije, ¿puedo hablar con Ian Huntley? Y dijo, estamos bien, gracias. No queremos hablar más con ustedes. Ya salimos de comisaría, y nos vamos a ir a la casa de nuestra familia. Más tarde, esa misma noche, la policía registró el armario del conserje y encontró los restos quemados de la ropa de Holly y Jessica. En las últimas horas, un hombre de 28 años y una mujer de 25 han sido arrestados. A primera hora de la mañana del sábado, la policía convocó una rueda de prensa y anunció dramáticamente que se había detenido a 2 personas, y esas eran, claramente, Huntley y Carr, y esta vez, bajo una gran sospecha, los habían arrestado en relación con el secuestro y posible asesinato de las 2 niñas. Después de 13 o 14 días, sabes que esas niñas no están vivas. Así que antes de que se encontraran los cuerpos, creo que todo el mundo, o al menos la policía, sabía que esas niñas no iban a volver. Entonces, finalmente, la historia de estas niñas, desaparecidas durante días, que todo el mundo tenía la esperanza de que acabara felizmente, llegó por desgracia a un terrible final. Pasó a ser una investigación de asesinato. El 17 de agosto de 2002, empezaron a llegar informaciones de que se habían encontrado 2 cadáveres
en la Fuerza Aérea de Lakenheath, en Suffolk. Rápidamente, me pidieron visitar la escena, porque sería bastante importante para determinar qué hacer y cómo hacerlo. Afortunadamente, por el modo en el que se descubrieron los cuerpos, y por la escena y su entorno inmediato, los cuerpos quedaron prácticamente intactos, lo cual fue una ventaja. Por ejemplo, era posible ver y seguir un claro camino que conducía a la zanja donde fueron descubiertos. Estaba claro que la zanja no era un lugar adecuado para obtener pruebas forenses. El clima en aquel momento no podía ser peor que el que había hecho cuando desaparecieron. Hacía mucho calor y en ocasiones había estado bastante húmedo. Este entorno había provocado que los cuerpos se descompusieran rápidamente. El enfoque que se dio en aquel momento fue intentar identificar, a través de cualquier medio, quiénes eran los cadáveres, porque aunque allí había dos cuerpos esqueléticos, aparentemente pequeños, claramente era importante determinar que en realidad eran Holly y Jessica. En la escena, también encontramos algunas joyas que fuimos capaces de confirmar que pertenecían a las niñas. Un año después del hallazgo, el 3 de noviembre de 2003, la Fiscalía abrió su caso en el Tribunal Old Bailey, ahora en marcha. El juicio traería a un montón de expertos para demostrar que Huntley era culpable. La envergadura de la investigación científica que se llevó a cabo no tenía precedentes. En total, participaron unas 20 disciplinas científicas diferentes, así que fue especialmente interesante conocer en profundidad las pruebas y presentarlas, de forma que tuvieran sentido. Tenía que llegar a personas información en una u otra de las disciplinas implicadas. Es uno de esos casos en los que simplemente no fue posible determinar la causa de la muerte. La causa de la muerte de ambas era del todo incierta. Hay muchas hipótesis. Está claro que tuvieron que morir por un mecanismo que no dejó muchas lesiones en el esqueleto. Las muertes por asfixia a causa de alguna forma de compresión del cuello son frecuentes, y por supuesto dejarían señales que no podrían detectarse en un cuerpo en descomposición. El informe patológico era horrible. Debió ser horroroso para las familias, enterarse del hallazgo de sus hijas, y de todo lo que rodeaba a su desaparición y su muerte. Y estoy seguro de que lo sigue siendo hoy en día. Debió ser igual de traumático para los que participaron en el caso, incluso en el aspecto profesional. Era evidente que la vegetación por encima de los cuerpos tenía signos bastante localizados de daños por el fuego. Las ramas colgantes y ese tipo de cosas se habían chamuscado, y luego se encontró que algunas partes de los cuerpos en descomposición también se habían chamuscado. Y esto indicaba, sin lugar a duda, que había habido un intento de prender fuego a las evidencias. Sin duda, se hizo con cierta conciencia forense, se hizo con la intención, tal vez, de querer eliminar pruebas. Hay un problema muy común con este tipo de acciones. Y es que al intentar deshacerse de pruebas, o intentar limpiar, la gente produce pruebas mucho más condenatorias. Los investigadores habían encontrado lo que parecía ser ropa quemada, posiblemente de las niñas, con cabello encima. Todo esto en un lugar al que él tenía acceso, por lo que se trataba de un hallazgo importante. Estábamos ante una prueba altamente condenatoria. Había eliminado la evidencia con mucho cuidado, pero lo que finalmente se encontró fueron elementos incriminatorios. Demostraban que su auto, el Ford Fiesta, había estado en lo que se conoce como lugar de deposición. El suelo en ese lugar era muy inusual y tenía varios depósitos de tiza. Así que los hicimos analizar. Y encontramos trozos de esos depósitos de tiza en los ejes inferiores del Ford Fiesta, y eso probó finalmente que era su auto el que había estado en ese camino, y sin que él explicara cómo o por qué había estado allí. La implicación era obvia, y entonces creo que ahí fue cuando finalmente decidió que tenía que admitir que era responsable de su asesinato y deposición. Y entonces, ¿qué pasó con Maxine Carr? ¿Sabía ella más de lo que había dejado entrever? ¿Y seguiría siendo leal al hombre que la convirtió en víctima durante tanto tiempo? Nadie olvidará las escenas tan dramáticas que se vivieron en la sala número 1 del juzgado. Hubo un momento en el que Maxine Carr, declarando desde el estrado, se derrumbó al ser interrogada y dijo mientras señalaba directamente a Ian Huntley: "No cargaré con la culpa por lo que esa cosa en ese estrado me ha hecho a mí o a esas niñas". En cuanto a algunas de sus declaraciones,
Es difícil decir si uno le cree o no. Todo se debe a que cuando fue entrevistada por la prensa, en el transcurso de las investigaciones, se demostró que gran parte de lo que dijo, en ese entonces, no era correcto. Todo lo que tenía, estaba arraigado en la escuela, en su relación con Huntley, y el hogar que eso conllevaba. Así es como uno empieza a entender cómo puede arrepentirse posteriormente de las decisiones tomadas, quizá de forma precipitada. Está claro que en algún momento empezó a ser más sincera. Ahora bien, no sé si esa era toda la verdad, y nunca lo sabremos. Pero está claro que en algún momento fue más sincera. ¿Qué motivo la llevó a hacer eso? Tal vez tenía algún tipo de sentimientos conscientes sobre toda la situación. Tal vez sintió que esto era totalmente horrendo. O tal vez simplemente estaba intentando salvarse a sí misma. Por lo tanto, aunque no lo aplaudo, ni lo apruebo, quizá uno puede empezar a entender por qué alguien se encargaría de proteger a toda costa lo único estable que creía tener. Una vez obtuvieron todas las pruebas necesarias, y la fiscalía interrogó a todas las personas con las que Huntley había estado en contacto. Todo apuntaba a un hombre en concreto. Para ese entonces, creo que cambió su versión, y admitió que había matado a las niñas. Pero decidió presentar un relato que explicaba cómo se habían producido esos asesinatos. Ese escrito, según su versión, no implicaba que fuera el culpable de ellos. Llegado a ese punto, con la espalda contra la pared, y sin el apoyo de su novia, Huntley decidió contar su versión de los hechos. Lo que la defensa dijo fue que las chicas llegaron a la puerta de Huntley, y que una de ellas se quejaba de una hemorragia nasal. Luego subieron al baño para ocuparse de la hemorragia nasal. Y fue ahí cuando me parece que se puso en duda su credibilidad. De algún modo, una de las niñas se cayó en una bañera de agua y se ahogó. La otra niña empezó a gritar. Así que la sofocó en medio del baño y se desplomó. Así que en un corto espacio de tiempo, teníamos 2 chicas muertas en el baño de Huntley. Pero no puedes sofocar a alguien así como así. Tienes que forzarlo contra algo. Y me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que sofocar a alguien conlleva cierta intencionalidad. Sin importar la causa de la muerte de la primera, y sabiendo que no pudieron ser asesinadas juntas, una fue asesinada antes que la otra, con toda seguridad. Estoy totalmente convencido de que esa parte de su relato sí que era cierta. El asesinato de la primera puede no haber sido algo que él buscó conscientemente, pero no hay duda alguna de que el segundo asesinato sí lo fue. Esa es la terrible y cruel naturaleza de lo que ocurrió. Porque la segunda ya habría conocido el destino de la primera. Y eso debió de ser horrible. ¿Crees que quería matar a las chicas? Claro, indudablemente. El 17 de diciembre del año 2003, el jurado entró al tribunal con un veredicto firme. El jurado regresó. Lo primero que se escuchó fue cuando el presidente del jurado se levantó y anunció los resultados. Ese fue un momento extremadamente dramático, y solo esperas, como fiscal, que el veredicto sea el que has trabajado para conseguir. El señor Justice Moses, juez de primera instancia, lo ha anunciado. Ian Huntley ha sido declarado culpable del asesinato de Jessica Chapman. Ian Huntley ha sido declarado culpable del asesinato de Jessica Chapman y del asesinato de Holly Wells. De nuevo por un veredicto mayoritario, según me han dicho, de 11-1. Finalmente, se dictó sentencia. Huntley fue condenado a 2 cadenas perpetuas. Y Carr, a 42 meses. De ellos, Maxine solo sirvió 21. Pensé que se merecía una condena más severa. Lo siento, pero mi opinión es que una vida se paga con otra. Y lo sigo pensando el día de hoy, porque es un ser despreciable. Nunca sabremos lo que de verdad les hizo a esas pobres niñas, porque él se protege, y siempre va un paso por delante. No creemos en absoluto la versión que dio Huntley. Sin duda, había elementos de verdad en ella. Pero ahora, uno solo puede esperar que en algún momento, se sienta capaz de decir lo que realmente sucedió. ¿Y por qué? No tengo nada que decir sobre Ian Huntley. Cualquier cosa que pudiera decir sobre él sería del todo inútil. Cuando era ministro del Interior, pensaba que el asesinato y el expolio de la vida de los niños era el crimen más atroz que puede existir. Y sigo pensando lo mismo ahora. Ya he dicho cosas muy sinceras a este respecto en el pasado. En lo que a mí respecta, quiero que Ian Huntley se pudra en el infierno.
A medida que el caso llegaba a su fin, se hizo evidente que el sistema había defraudado a Holly y Jessica. Y se produjeron protestas públicas y políticas. Había que hacer algo para detener mucho antes al próximo Huntley. Y por eso, le pedí a Michael Bichard, ahora Lord Bichard, que le echara un vistazo a esto, para que pudiéramos hacer un análisis adecuado de las lecciones que podíamos aprender del caso, y de cómo podríamos proceder en el futuro, para evitar que un incidente así vuelva a repetirse. Se lo debíamos a las familias de Holly y Jessica. Sir Michael Bichard es el encargado de dirigir esta investigación. Anunciaba al día siguiente de la condena de Ian Huntley por los asesinatos de Holly Wells y Jessica Chapman. Lo que me sorprendió mucho, y casi de inmediato, fue descubrir que no teníamos ninguna forma electrónica rutinaria de intercambiar información de inteligencia entre las fuerzas policiales. Entre las 43 fuerzas policiales de todo el Reino Unido. Y eso me sorprendió. Porque pensaba que con la tecnología de la información, incluso de hace 10 años, eso ya se había hecho. Las dos áreas más importantes sobre las que informamos fueron, en primer lugar, que debería existir una base de datos nacional de la policía. En realidad, había una forma bastante sofisticada de buscar información sobre vehículos, por ejemplo, pero no sobre personas. Y eso me pareció totalmente erróneo. Así que dijimos que la prioridad era poner en marcha una base de datos nacional de la policía. La Base de Datos Nacional de la Policía fue lanzada en el año 2011. Esta herramienta policial esencial permite a las 43 fuerzas territoriales de todo el país almacenar y compartir información. Cuando pusimos en marcha la base de datos, por primera vez el servicio de policía británico pudo conectar la información que estaba guardada en sistemas individuales, en cuerpos de policía individuales, y lo pudo hacer de forma que los colegas de otros cuerpos pudieran acceder directamente a ella. Sin duda, supuso un gran avance. Nos han preguntado en varias ocasiones sobre el impacto que podría haber tenido la base de datos nacional de la policía en la investigación de Soham, y creo que todo el mundo acepta que ese sistema no habría evitado por sí mismo el crimen, pero podría haber impedido que Ian Huntley consiguiera el trabajo como conserje de la escuela. Ahora nos ocupamos mucho mejor de los pedófilos, especialmente de los que viajan de un condado a otro, pero por desgracia, tuvo que pasar lo de Soham para cambiar eso. Algunos críticos afirman que almacenar información puede ser peligroso y vulnera nuestros derechos humanos. Y que como sociedad, nos estamos volviendo muy dependientes de los datos almacenados. El problema con el sistema de antecedentes penales es que el primer paso, que es escoger la información que será accesible, no está muy claro. No se están divulgando solamente las condenas por delitos graves, sino un montón de archivos a mayores. Desgraciadamente, la gente es atormentada por las pequeñas indiscreciones de la adolescencia cuando solicita un trabajo 10 o 15 años después. A pesar de que en realidad no suponen ningún riesgo real, lo único que le importa a la gente ahora es un proceso burocrático y asegurarse de que no hay nada en absoluto en sus antecedentes. Cualquier persona que se dedique a almacenar datos sobre los ciudadanos debe ser discreto. Y debe asegurarse de que lo hace por una buena razón, que no los está guardando solo por si acaso. Y las implicaciones en la privacidad de la base de datos nacional de la policía ha sido un aspecto central del programa, desde el principio de su implantación. El otro gran debate que suscitó la investigación de Lord Bichard fue cómo decidir quién pasaría a ser apto para trabajar con niños y quién no. La recomendación del sistema de exclusión y prohibición para trabajar con niños era tener un registro en el que simplemente figuraran los que no están calificados, capacitados, ni son adecuados para trabajar con niños. Fue un intento de producir algo bastante más limpio, menos fragmentado y menos confuso. Lo que nos gustaría es que la gente utilizara su propia inteligencia y su propio juicio, basados en sus interacciones, para saber si son de fiar. Y eso es lo que deberíamos hacer. Y si hay una sospecha legítima sobre alguien, se usan los controles pertinentes para obtener esa información adicional. Esta idea de que el ordenador lo sabe todo sobre todo el mundo y puede tomar decisiones es sencillamente una forma muy peligrosa de desentenderse del asunto y en última instancia no hará que los niños estén más seguros. El sistema de exclusión y prohibición establecido por el gobierno laborista era muy claro.
y había llegado a un nivel en que podía ser de gran ayuda. Con la llegada del gobierno de coalición, pusieron fin al proyecto. Dijeron que iban a cambiarlo sustancialmente. Mi gran preocupación es que ya ha pasado un año y seguimos sin saber cuáles serán esos cambios. No se han puesto en marcha, así que estamos en un limbo. Y además, se trata de dinero. El gobierno ha cambiado este sistema debido al dinero. Y también por aquellos individuos que han dicho que esa base de datos afectaba a su intimidad. Pues lo siento, si toma 10 minutos rellenar un formulario, pero eso significa que un niño está a salvo, entonces esos 10 minutos valen la pena. Y a cualquiera que pueda pararse ahí y decir, no deberían verificarme, le haré una pregunta, ¿por qué? Bichard recomendó un plan de exclusión y prohibición que habría incorporado a un total de 9 millones de personas en el registro nacional. Pero nosotros no creíamos que esa fuera la mejor forma de proteger a los niños, porque en cierta medida, el hecho de que el gobierno asuma la responsabilidad, al hacer esto a través de la contratación de compañías externas, o a través de organizaciones, de cierta manera, les quita un poco la responsabilidad a ellos. Lo que busco es lo que llamamos equilibrio. Quiero que el sistema sea proporcional. Estoy dispuesto a aceptar que quizá hemos ido demasiado lejos, pero no creo que debamos ir demasiado lejos en el otro sentido. Hay mucha gente ahí fuera que no debería trabajar con niños bajo ninguna circunstancia, y creo que como sociedad tenemos que tomar medidas. Debemos asegurarnos de que no trabajen con niños. En realidad, la persona que está frente al individuo en cuestión tiene que hacer bien su trabajo y asumir su responsabilidad y seguir toda una serie de procesos que ya existen para hacer un reclutamiento seguro, que no se limite a aceptar un papel de alguien que dice que es un empleado estupendo y que por lo tanto debe contratarlo. Debe comprobar las referencias, hablar con la persona e indagar si hay algo sospechoso. Debes hacer bien tu trabajo. Si estás a cargo y tienes la responsabilidad de salvaguardar a los niños, entonces tienes que asumirlo. Debes vigilar y preocuparte por los empleados. Pero el gobierno se ha dado cuenta de que tiene muy poco poder. Porque quienes realizan estos controles son los ayuntamientos o los clubes deportivos, y ellos no quieren verse en la situación de contratar a alguien que pueda llegar a cometer otro delito similar al que pasó en Soham. Así que, aunque el gobierno ha reconocido que el sistema está fuera de control, las personas que lo aplican no quieren arriesgar su reputación por no hacer las comprobaciones. Estamos en un callejón sin salida, por desgracia. El gobierno tiene que darse cuenta de que, en realidad, está en posición de salvaguardar a los niños. Y de que al hacer estos cambios, los está poniendo en peligro. Menos de 2 años después del asesinato de las 2 niñas, el colegio del pueblo quería que la casa en la que había vivido Huntley, la casa del conserje, fuera demolida, pero no solo eso, la redujeron a escombros y polvo. Y se deshicieron de ellos en un lugar secreto, para que el lugar no pudiera convertirse en un santuario, que no se pudiesen recuperar partes para vender como recuerdos a interesados en este tipo de crímenes. Así que todo rastro del crimen en sí fue borrado de la faz de Soham. Pero es algo que Soham nunca olvidará. Los sucesos del verano de 2002 cambiaron la forma de vigilar el Reino Unido y de proteger a nuestros niños. Pero ahora que se acerca el 10º aniversario de las trágicas muertes de Holly y Jessica, ¿qué deberíamos recordar de todo esto? Existen casos extraordinarios, como lo es este. Y aunque no son muchos, todos aportan algo diferente al dominio público y hacen a los ciudadanos más conscientes. Nos hacen mirarnos a nosotros mismos, individualmente, con un poco más de cuidado. Soham tenía que suceder. Hacía falta algo como lo de Soham para que nos diéramos cuenta e hiciéramos algo al respecto. Para abordar ese vacío legal por el que los pedófilos itinerantes escapaban a la vigilancia y pasaban desapercibidos. Afortunadamente la mayoría de los niños de este país están ahora más seguros y protegidos. Soham ha mejorado la sociedad de este país. Y espero que Jessica y Holly sean siempre recordadas por ello. Corremos el grave peligro de volver a la situación anterior a Soham si no se activa el sistema de exclusión y prohibición. Y si llegamos a esa situación, estaremos poniendo a los niños en grave peligro, y me preguntaré si realmente hemos aprendido algo de lo de Soham. Fue una historia que sin duda conmovió y aterrorizó a todos y cada uno de los padres del país. Esa fue una de las cosas más reveladoras
una de las que se me quedaron grabadas, que quizá las cosas no vuelvan a ser como antes, tras el caso del asesinato de Soham. Sin importar cuáles sean las presiones del exterior. Pueden ser las modas y tendencias, entre las libertades civiles y la protección de la infancia. Pero siempre debemos estar del lado de los niños.